En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versos 10 y 11 está escrito: En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta que decía: Escribe en un libro lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Te invitamos a que sigas la serie ¿Dónde estás, Señor? Un espacio donde conocerás más de la palabra de Dios en estos últimos tiempos. Te esperamos para que seas parte de este importante encuentro. Hola, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Me da mucho gusto ver caras nuevas. Bienvenido, me da mucho gusto verlo. Normalmente tenemos la costumbre de que personas cuando nos visitan por primera vez, por favor se pongan de pie, me diga su nombre y de dónde es. José Pérez y soy de México. José Pérez. Denle un fuerte aplauso a José Pérez, bienvenido. Toma asiento, José. Me da mucho gusto realmente que estés acá. Esta es tu casa, que sea la primera, pero no la última vez que nos visitas. Las puertas siempre están abiertas. Para lo que quieras aprender, lo que tú gustes, estamos para servirte. ¿Ok? Álvaro, también me da mucho gusto verte. Que Dios te bendiga grandemente. Y todos los demás somos de casa. Continuamos con nuestra serie. ¿Dónde estás, Señor? Y justo hoy nos va a tocar ver la tercera carta a la iglesia de Pérgamo. Así que quiero que inclinen sus rostros, por favor, antes de empezar el servicio. Dios Padre bendito, Señor, te doy las gracias en esta tarde que por tu santa misericordia nos has permitido levantarnos. Te entrego este servicio en tus manos, Padre, para que nos des el discernimiento y la sabiduría para poder entender más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sé que estás aquí. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí. Te pido por mis hermanos, los que no pudieron llegar, que los bendiga, Señor, donde sea que estén. Cuídalos, Padre. Protégelos. Y lo más importante, Padre, cuida sus corazones siempre, Señor. Gracias, Padre, por las personas que nos siguen también, los que nos ven por las redes sociales. Bendice a cada una de ellas también, Padre. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo dice, amén. Gritan fuerte, a ver, amén. Eso es todo. Empezamos. La carta a la iglesia de Pérgamo. Anteriormente hemos visto las dos iglesias. La primera carta que fue a la iglesia de Éfeso, que exactamente estas representaban a la época donde era la iglesia apostólica, que estaba en el año 31 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. La segunda iglesia que hemos visto el anterior domingo, que era la iglesia de Esmirna, representaba a la iglesia pura, pero que estaba bajo persecución, era perseguida. Y esta iglesia estaba precisamente entre los años 100 después de Cristo a 313 después de Cristo. Ahora nos toca ver la tercera iglesia. Esta tercera iglesia, que la vamos a estudiar el día de hoy, estuvo aproximadamente desde el año 313 después de Cristo a 538 después de Cristo. Esta iglesia estaba ubicada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Era Pérgamo. Pérgamo significa colina o elevación o altura. Por eso les he puesto esta imagen, quiero que vean dónde estaba construida en ese entonces la iglesia de Pérgamo. Justamente estaba en una colinita ahí arriba y por ese hecho le pusieron ese nombre. Por eso Pérgamo significa elevación o altura. Tenían aproximadamente en ese entonces en Pérgamo, no sé si ustedes conocían, ahí el pergamino, que era en ese entonces donde escribían. Precisamente fue por Pérgamo que se originó el pergamino. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué les doy estas referencias? Para que tengan una idea en años, en tiempos, de cómo era
En el mapa original donde está Dios mediante, más adelante les vamos a mostrar el recorrido que hizo, ¿no? De Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y así era el recorrido. Entonces tenemos que saber por qué recorrió eso y por qué eligió esas iglesias precisamente, habiendo muchas más. En ese entonces no solamente eran estas 7, había muchas más, pero él agarró como ejemplo a estas. Y quiero que todos vayan por favor a sus Biblias y abran en el libro de Apocalipsis. Todos, por favor. Tanto allá en las redes que nos ven. Y los que no tienen Biblias, díganos, le vamos a proveer de una para que se la lleven a casa. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Y les pido por favor, pónganse de pie. Vamos a leer este pasaje. Pónganse de pie, vamos a analizar. Y no te desprendas, no te cambies a otro canal porque vamos a estudiar en base a este pasaje. La palabra del Señor dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tomen asiento, por favor. Qué interesante. Por eso les pido encarecidamente allá en sus casas y aquí, no te salgas de este tema. Vamos a analizar esto que es bien importante. Mira cómo empieza diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El anterior domingo nos hemos dado cuenta que el ángel se refiere ¿a quiénes? A los pastores. Los pastores que dan el mensaje a las iglesias. Este mensaje es dirigido a ellos. Por eso Pérgamo era la capital política en ese entonces de la provincia de Roma en el Asia Menor, donde hemos visto. Era una ciudad notable por el centro de cultura y educación que tenían. Era tremendamente culto, eran bien conocedores de todo y tenían, ¿saben debido a qué era esto? Que tenían una gran biblioteca. Tenían una biblioteca tan gigante que estaba aproximadamente, que contenía más de 200,000 volúmenes de libros. Era grande. No sé si ustedes conocen el Congreso de Washington, D.C. Es aproximadamente, si quieren calcular, era como eso, como el Congreso de Washington, D.C. Era gigante. Tenía demasiados libros, tenía demasiada literatura donde ellos realmente se preparaban. Pero también era una ciudad muy religiosa. Era demasiado religiosa. Tenían templos de adoración a dioses griegos y romanos, como el de Atenas, el de Dionisios, el de Zeus, todo eso, todo lo mundano. Entonces ellos tenían 3 templos dedicados al emperador de ese entonces. Eran gigantes, eran demasiado religiosos. Pero más allá de todo esto, lo que te informo, ¿qué es lo que Jesús te escribe de la iglesia de Pérgamo? Y vamos a analizar. Empezamos a ver lo que dice Apocalipsis en el verso 12b. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¡Wow! Me llamó mucho la atención esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Saben a qué se refiere aquí? Se refiere a Jesús. Jesús. Y lo dijo anteriormente, no sé si ustedes vieron, donde estábamos en Apocalipsis capítulo 1, verso 16, dice así: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Dice la palabra que nosotros cuando veamos a nuestro Señor, brilla tanto la hermosura de nuestro Señor que no vamos a alcanzar a verlo. Resplandece, dice, pero no sé si tú has visto alguna vez o te has puesto a pensar cuando sales a la calle, ¿has podido ver el sol de frente? ¿Verdad que no se puede? Tendrías que tener un lente oscuro o algo, pero así de frente no puedes verlo. Dice más o menos que así va a ser, porque resplandece tanto la hermosura que no vamos a poder ni siquiera verlo. Podemos quedar hasta ciegos al ver semejante hermosura que nunca hemos visto. Por eso es que Juan observa que le da la boca de Jesús, salió, dice, de la boca de Jesús salió una espada aguda de 2 filos. Ahora Jesús mismo aquí nos muestra esta espada de 2 filos, ¿a quién? A los cristianos en Pérgamo. Él se está mostrando. Y me encanta, esta espada aguda de 2 filos, esto nos recuerda a un pasaje, no sé a tú. Quiero que vayas a tu Biblia sin dejar Apocalipsis, quiero que vayas a Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Mira lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante, ¿qué dice? ¡Wow! Que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones. ¿De dónde? Mira, que solamente es el único que puede hacer esto. Jesús va a usar esta espada aguda de 2 filos, ¿para qué? Para hacer algunas separaciones entre los cristianos en Pérgamo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a traer juicio. Está diciendo, por eso ya vengo, voy a sacar la espada de 2 filos, estén atentos. Lo mismo nos pasa hoy a nosotros. Creemos que Dios no conoce nuestras vidas. Pero déjame decirte una cosa. Jesús conoce perfectamente todo lo que tú vives, todo lo que tú sufres, todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes. Jesús ya lo sabe. Él ya sabe, es imposible que le podamos mentir a Él. Por eso me encanta lo que dice aquí. Discierne los pensamientos, hasta lo que tú piensas. O sea, no hay otra opción. Por eso dice, ¿cómo pecamos hasta en el pensamiento? No es necesario que uno adultere físicamente con algo, sino el solo hecho de haberlo pensado, ya hemos adulterado. Pero ¿cómo, pastor? Si ni siquiera la he tocado, pero sin embargo con tu mente ya la has desvestido. Y eso es lo que pasa, la mayoría de la gente quiere excusarse y justificarse a cosas que la Biblia realmente te muestran de que no son correctas. ¿Y por qué te lo muestro esto? Porque es imposible que puedas esconderte ante los ojos del Señor. Es imposible. Déjame decirte, por más que te metas bajo la tierra, 1000 metros bajo la tierra, va a ser imposible que te escondas de Él. Y lo que más dice al final, mira, y las intenciones del corazón. Oh, te amo, hermanito, sí, no, voy a orar por ti, y apenas se van, me viene a molestar todo el tiempo, ¿qué quebrá? Tu corazón, tu corazón. El hermanito no te habrá escuchado, el hermanito no te habrá dicho nada para que sienta mal, pero Dios te ha escuchado. Dios te ha escuchado. Tenemos que tener tanto cuidado, amados, por eso esta carta es bien importante que la entiendas el día de hoy. ¿Qué conoce Jesús sobre la iglesia en Pérgamo? ¿Qué es lo que conoce? Mira, vamos a ver. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero, mira lo que dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo primero que aquí notamos dice, yo conozco tus obras. ¿Te das cuenta? Todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, el Señor lo conoce. Cristo ha dicho esto a cada una de las iglesias en ese entonces y te lo dice hoy a ti. Por eso dice el mensaje a las iglesias. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es? Díganse ustedes, yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. No es estas 4 paredes que la mayoría de la gente entiende, esto no. Ese es el templo, esto es algo físico. La iglesia somos nosotros. Por eso es que aquí dice, yo conozco tus obras. ¿Sabes? Sé lo que tú estás haciendo. Él conoce nuestras obras aún, aunque no haya muchas que hayamos hecho que esconder.
Él conoce hasta lo mínimo, lo mucho que hayas podido hacer o lo poco que has podido hacer. Él lo conoce. Por eso me encanta en su palabra cuando dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho yo te pondré. ¿Te das cuenta? Cómo el Señor busca realmente a personas que sean así ordinarias, incluso que no tengan mucho conocimiento ni sean muy intelectuales. Busca personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Y por eso la gente dice, no, es imposible. Amados, en mi vida yo me hubiera imaginado estar aquí parado. En mi vida. Y especialmente hablando de la palabra del Señor. En mi vida. Gente que no daba por mí ni un centavo, los que me conocían antes. Pero ahora cuando me ven, ven realmente como Dios. Para Dios, nada es imposible. Nada. Mira lo que sigue diciendo. Y donde moras, dice, donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa? Que ellos vivían donde está el trono de Satanás. Yo me ponía a pensar, ¿qué es? En muchas maneras, hay muchas maneras, Pérgamo era una fortaleza para el poder satánico, con lo que era religioso y tenía todas las cosas metidas en el mundo, era terriblemente. ¿Qué le hizo una fortaleza precisamente a Pérgamo? Y hay varias opiniones que saqué, y esto lo tomé bien en cuenta. Algunos piensan que era porque Pérgamo era un centro de religión pagana. Sí, puede ser. Otros pensaban que era porque Pérgamo era un centro del antiguo sacerdocio babilonio. También puede ser. Otros creen que Pérgamo era el centro político del gobierno romano. Sí, todo esto yo lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque todo era pagano, todo era del mundo, para satisfacer al gobierno, todo. Pero también dentro de ellos, como dice, Él conoce tus obras, sabe de dónde tienes, retienes la fe. Pero siempre estamos, ¿no? Como hoy en día. Un día con el Señor, otro día en el mundo. Un día con el Señor, otro día en el mundo. O sea, jugamos que un día sí, un día no. Era lo mismo con ellos. Dice, por eso yo conozco tus obras, retienes mi fe. ¿Qué es lo que dice? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Varios conocemos la palabra del Señor, decimos, no, yo soy cristiano, pero nos dejamos ganar por el mundo. Nos dejamos ganar por las opiniones, por el trabajo, por el qué dirán, que si mi vecino tiene 2 casas, yo quiero 3, si él tiene 2 autos, yo quiero 4. Siempre queremos tener una competencia entre ellos. Y eso nos gana. Y tenemos que entender una cosa. Dios te da lo que tú necesitas. Eso es todo, así, no hay más. Dios te da lo que tú necesitas. Más allá es que tú quieras otras cosas más, no, ya no. Él te da lo que tú necesitas. Y mira lo que dice por eso aquí. Has negado, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Era una ciudad bien difícil en donde vivir, ahí era imposible. Pero los cristianos retenían el nombre del Señor y no negaron la fe. Y Jesús mismo celebra la fe de los cristianos allá en Pérgamo. Les aplaude, les dice, qué bueno, sigues viviendo en este lugar tan contaminado, pero sigues reteniendo mi palabra y tu fe. Pero ¿por qué no negaron su fe? Váyanse a Romanos 1:16. Mira lo que dice. Como Pablo lo decía. Me encanta esto y apropiatelo, guárdatelo. La Biblia es de tantas promesas que nosotros deberíamos apropiarnos, que cuando nos damos que realmente tienen poder de poder funcionar en nuestra vida, tu vida va a cambiar. Mira lo que dice Romanos 1:16. Los que no pueden leer las Biblias chiquititas, aquí también está en grande. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Esto qué nos da a entender? Que es para todos. No hay excepción. No te está diciendo, no, a vos nomás te va a aceptar. No, tú eres muy borracho, eres muy vicioso. No, no mereces. Ah, no, tú te has portado demasiado mal. No, esto es para todos. Esto está abierto para todos. Por eso me encanta, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso te tiene que importar, la salvación que tú tengas. La vida de aquí es pasajera. Tarde o temprano todos vamos a morir, pero nosotros vamos a vivir una eternidad. Y eso la gente no entiende. Este cuerpito, lastimosamente cuando muera, se lo van a comer los gusanitos.
ya se lo comió. Pero cuando yo venga al Señor por segunda vez y me reviva, me dice un nuevo cuerpo, suspendidos para su gloria. ¡Wow! Lo más emocionante es eso que la mayoría no cree. Siempre es importante estar seguros de que la fe que retenemos es la fe que pertenece a Jesús. La fe en quién tienes. Sí, pastor, yo tengo fe de que el Señor me va a ayudar. Entonces, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te preocupas si tienes la fe que el Señor lo va a hacer? Y tenemos que entender su palabra cuando te dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? Y todo os será añadido. Pero no lo creemos. Ahí está toda la fórmula para el remedio de tu vida. Problemas, preocupaciones, lo que tú tengas. Primeramente búscame, te está diciendo. Y yo te voy a dar todo. Todo va a ser añadido en tu vida. Todo lo que tú necesitas. Aquí vemos que menciona realmente el nombre de Antipas. No sé si han fijado quién era Antipas. Antipas era un testigo fiel, que fue un mártir en ese entonces. Ay, no le importaba lo que le dijeran, lo que ella nunca perdió la fe. Dijo, no, es mi Señor, yo creo en Él y punto. Hoy en día, si tuvieran que entrar aquí la policía y dice, ¿cuántos son cristianos? ¿Levantarías tu mano? Pero piénsalo bien para responder. Varios podemos decir emocionalmente, sí, pastor, yo voy a ir, que voy a ir. No. ¿Cómo se nota esto? Cuando agarra y dice la iglesia, hermanos, vamos a salir mañana, vamos a ir a predicar, vamos a hacer el evangelio. Dios no viene. Pero sin embargo estás diciendo, yo puedo morir por Jesús, pero si ni siquiera estás yendo a predicar su palabra. Imagínate de morir. Ahorita porque no pasa la situación, pero en ese entonces imagínate cuando entraban, tú eres cristiano. No, yo no era. Entonces todos se espantaban, pero estos decían, sí, yo soy cristiano, ¿y qué me importa? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios, ahí estamos en su presencia. Y mira, me encanta lo que hemos visto anteriormente en Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Me encantó, más antes. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. También Jesucristo fue tomado como testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó. ¿De qué? Wow. ¿Y con qué? ¡Wow! Has sido lavado de tus pecados y con su sangre. Esa sangre que nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha hecho coherederos, hijos de Dios. Pero no lo entendemos. Sí, pastor, ese rato emocionalmente ahí nos queremos golpear el pecho, pero no se trata de eso. Guárdatelo aquí. Todos los días, guárdatelo aquí. ¿Y sabes por qué te digo aquí? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí, cuando tú guardas aquí todas las promesas, la palabra, todo lo que tú aprendes, de tu boca van a salir palabras de bendición, nunca van a salir palabras de maldición. ¿Por qué? Porque Cristo muere aquí. Eso es lo que tenemos que entender. Me encantó por eso aquí lo que dice, y de Jesucristo el testigo fiel, otro testigo fiel. Él nunca falló, todo lo que él hacía era la voluntad del Padre, todo el tiempo nunca hizo su voluntad, siendo Dios. Él hubiera dicho, pues por último no, ya, hacía así, yo me imagino, y hacía desaparecer a todo el mundo, pero así, pero no lo hizo. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Por amor a nosotros, a su creación, nos ama. Y nos amó mucho más antes, dice, de la fundación del mundo. ¿Te imaginas todavía eso? Te amó mucho más antes de haberte creado, ya te amaba. ¿Quién nos ama hoy en día así? Varios me dirán, mi esposa me ama, pastor. No se compara el amor del Señor. Mis papás, pastor. No se compara el amor del Señor. El amor del Señor no tiene límites. Él te ama sin condiciones, a cualquier hora, a cualquier situación y a cualquier precio. Él te ama ahí. Nosotros, ¿cuántas veces le fallamos al Señor? Analicen, piensen, no me respondan. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, le fallamos mucho. Pero Él
está ahí. Mi hijo, acércate, sé que estás mal. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos nosotros que participar en los padecimientos de Cristo, todo lo que Él ha sufrido. Él ha sufrido humillaciones, maltrato, todo. Nuestra vida no va a ser fácil como cristianos. Nos van a insultar, nos van a tratar re mal. Mucha gente que ha ido a evangelizar puerta por puerta, ¿a cuántos no les han tirado a la puerta? ¿A cuántos no les han echado con agua? ¿A cuántos no les han soltado sus perros para que los persigan? Yo soy uno de ellos. Yo lo hacía. Les he contado ya anteriormente. Venían a mi casa allá en Bolivia a golpearme. Eran los testigos de Jehová en ese entonces. Yo veía de mi balcón quiénes eran. Lo primero que hacía era abrirles la puerta y que mis 2 perros de ese tamaño salgan y los persigan. Y hoy en día hace eso la gente. Vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir desprecio. Pero ¿sabes qué? Entiende esto, no te están despreciando a ti, lo están despreciando a Él. Si una vez ya lo hicieron, ¿tú crees que a Él le afecta? No. A Él lo que le interesa es cómo están las intenciones de tu corazón. Tenemos que morir nosotros para ser glorificados junto con Él. Tenemos que pasar estos padecimientos. Antipas vivía donde estaba el trono de Satanás, dice, pero él enfrentó los ataques del maligno todo el tiempo estaba frente a él. Cumplió precisamente el significado de su nombre. No sé si ustedes sabían que Antipas significa contra todo. Y estaba ese contra todo, contra viento y María, no le importaba. Yo voy a seguir a Jesús, Él es mi Señor, Él es todo para mí. Y padeció. Pero estoy completamente seguro que está al lado del Señor gozándose. Ya no tiene que sufrir. Pero ¿qué dice Jesús contra la iglesia de Pérgamo? ¿Qué es lo que le está diciendo? Veamos. Versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí está. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo, ¿a quiénes? Ante los hijos de Israel. ¿A qué? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, ¿qué dice? Entiende esto, dice la que yo aborrezco. Qué tremendo es esto. Empieza diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. La iglesia de Pérgamo fue aplaudido por retener el nombre de Jesús y mantener su fe. Pero su ambiente difícil donde ellos vivían no lo excusaba de las pocas cosas que Jesús tenía en contra de ellos. Sí, conoces mi palabra, retienes la fe, pero sigues cometiendo estos errores. Sigues haciendo lo mismo. Si eso te dicen adora a este, tú adoras, por más que me tienes en el corazón. Por eso te digo, es imposible, dice, imposible que de un cántaro salga agua dulce y agua amarga. Es imposible. O sea, nosotros no podemos estar jugando todo el tiempo, ya te he dicho, a que un día con el Señor y otro día con el demonio. No funciona así. Por eso es que no crecemos espiritualmente. Nos quedamos de ese tamañito. Pero queremos que nuestra vida nos vaya bien. Queremos que Dios nos bendiga. Pero ¿cómo nos va a bendecir si nos quedamos así chiquitos? No queremos esforzarnos. No queremos hacer mejor las cosas para Él. Mira lo que sigue diciendo. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Saben ustedes cuál era la doctrina de Balaam? Balaam era un prototipo de los maestros corruptos de ese entonces, donde agarraban y enseñaban malas doctrinas. Y lo han debido ver, está en Números, de acuerdo a Números en capítulo 22, 24 y 31. Ahí Balaam combinaba los pecados de la inmoralidad sexual y la idolatría. Ahí nos enseñan. ¿Para qué? Para complacer precisamente a Balac. ¿Quién era Balac en ese entonces? Era el rey de Moab. Los nombres medios raros. Para que lo puedas entender tienes que leerlo. Para que no te parezca como si te estuviera hablando en chino ahora. Es así. Él era el rey de Moab. Porque
él no podía maldecir a Israel directamente. Él estaba prohibido. ¿Quieres que te vaya bien? Tú no puedes maldecir al pueblo de ese entonces. Entonces, ¿qué agarró? Balac lo usó para que él sea un intermediario y lo haga por él. Entonces, como decía, yo me lavo las manos. Échenle la culpa a él. ¿Cuántos de nosotros no nos pasa esto? Hermanito, ¿por qué no has venido a la iglesia? Oh, es que el hermano me ha invitado a su casa a comer una parrillada y no ha venido. Hermanita, ¿por qué no ha venido? Ay, es que tal hermano me ha dicho que vaya al otro lugar. ¿Por qué no asumimos nuestra responsabilidad? ¿Por qué siempre tenemos que estar delegando a otra? Y esto me lleva hasta el principio. Adán y Eva. ¿No lo hizo? ¡Lo hizo! ¿Qué hiciste? ¿Por qué comiste, Adán? La mujer que me diste me dio. ¿Por qué no ha dicho, sí, Señor, perdóname? Pero no, desde ahí empezó el tropiezo y la caída para nosotros. Tenemos que aprender a ser firmes en lo que pensamos y en lo que decimos, no dejarnos llevar. Por eso es que aquí le hace notar, dice, tú tienes mi palabra, tú retienes la fe, pero sigues andando mal. ¿Y qué dice la mayoría de la gente? Pero pastor, Dios es bueno. Yo voy, le pido perdón y me perdona y punto, ya lo arreglé. Entiéndeme una cosa, sí, Él te perdona. Empiezas nuevamente. Sí, estoy muy de acuerdo en eso también. Pero para que Él te perdone genuinamente, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. El arrepentimiento es que tú vas, le dices, Padre, nunca más te he fallado, he pecado, he hecho esto y nunca más lo haces. Eso es arrepentimiento genuino. Pero ¿qué es remordimiento? Señor, lo siento, he robado y no lo voy a hacer, y te perdona. Y al día siguiente vuelves a robar y dices, Señor, he robado, no lo vuelvo a hacer, y lo repites y lo repites. Esa es la gran diferencia. Dios te perdona genuinamente cuando hay un arrepentimiento genuino. Eso debemos entender. Por eso dice, no, pero pastor, yo me porto mal, sigo andando mal, y al último cuando me esté muriendo le voy a decir, perdóname, Señor. Sí, te puedes salvar, pero no sabes de la bendición que te estás perdiendo toda tu vida. O sea, ¿por qué tenemos que vivir siempre, ay, a las últimas? Somos así, humanamente somos así todos. Queremos esperar hasta el ultimito. ¿Saben qué, señores? Vengan para inscribirse para tal cosa. Va a empezar hoy hasta el 31 de diciembre, dicen. Esperamos el 31 de diciembre para ir a inscribirnos recién, teniendo tanto tiempo. Somos muy dejados. Deja de hacer esto. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Y también tienen a los que retienen la doctrina de ¿quiénes? Los nicolaitas. La que yo aborrezco, dice especialmente. Y a estos nicolaitas los hemos visto en la primera iglesia, en Éfeso, donde empezaron a hacer estos. Miren lo que dice en Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Les dijo allá en Éfeso. Jesús comenzó con los cristianos en Éfeso, ¿por qué? Porque aborrecieron las obras de los nicolaitas. Porque él también aborrecía, entonces aborrecieron los dos. La queja no es porque ellos tenían a los que retienen estas doctrinas falsas, sino que también es en contra de los que lo permiten que continúen. Dentro de la iglesia, como hermanos, vemos hermanos que andan en pecado y nosotros les dejamos. La salvación es personal y por mí que se vaya al infierno. No. Si está en tus manos, rescátalo, hermano, para que vuelva a los pasos del Señor. No es que te debe importar, somos una familia. Y les he dicho, es como si fuera tu cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Un día te lastimas una pierna. ¿Te vas a sacar la pierna y lo vas a dejar en tu casa y vas a venir así, sin una pierna? ¿Sí? ¿Vas a poder hacerlo? O tu mano, te cortaste la mano. No, mano, estás cortada, quédate hoy, no vas a ir a la iglesia. ¿Te vas sin tu mano? Imposible que te saques un miembro, ¿sí o no? Lo mismo es el cuerpo de Cristo. Si ves que un miembro está fallando, está mal, háblale, exhórtale en amor. No condenes. Te vas a ir al infierno porque estás diciendo, no, hermano, mira, no me parece correcto lo que está haciendo. Ante los ojos de Dios está mal. Hable con amor. Eso es lo que estaba dando en su contra. No era solamente por lo que los retenía, sino por los que fomentaban. Un hermano va al otro y le dice, te cuento que ayer he salido con unas señoras, pero mi esposa no sabe. Ay, no te preocupes.
preocupes, yo no le voy a decir nada. Por último, ojos que no ven, corazón que no siente. Vete. Fomentamos las cosas malas de otros. Y al fomentar, es lo que aquí te está diciendo, que tú también por fomentar quedas mal. Porque no le estás dando la corrección correcta, el camino correcto. Eran demasiado tolerantes en ese entonces y aceptaban las doctrinas falsas, una vida inmoral que llevaban ¿a qué? Al pecado. Ay, no es normal que siempre, pues pastor, una canita afuera, ¿qué me va a hacer? Una cervecita no me va a matar. No se trata de cantidad. ¿Por qué la gente no entiende esto? Pero pastor, ¿qué me va a hacer daño un vasito de cerveza? No se trata de la cantidad, sino de cómo tú te sientes haciendo eso. Para mí personalmente, les digo, yo batallaba con lo que era la bebida. Me encantaba tomar, no les digo era un borracho, pero si lo tomamos en cuenta, sí era un borracho. Aunque yo lo veía como social porque iba por mi trabajo. Pero sí lo era. Y hay otras personas que aún así siguen batallando, que han salido de esa adicción de las drogas, del vicio, del alcohol, y que tú hayas superado esto, no acredita que el otro siga batallando con esto. Por eso la palabra te dice que no seamos, ¿qué? Piedra de tropiezo para otros. Y eso es lo que aquí les dijo. No sean piedras de tropiezo para estos, ayúdenlos, fortalézcanlos, levántenlos nuevamente. No permitan que se hundan y ustedes detrás de ellos. Por eso es que les dijo, háganlo. Los exhortaba. Tenemos que nosotros ver esto y dejar de ser permisibles. Ay, pastor, déjenlos nomás, no pasa nada. Por último, no nos afectan. Sí nos afectan. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que mantener adelante, orándolos, reprendiéndolos siempre en amor, para que el cuerpo de Cristo esté enteramente preparado, dice, para cuando venga el Señor. Amén. Sino, ¿qué chiste tiene? Entonces, ¿para qué predicamos? ¿Para qué hablamos la palabra? ¿Para que nos entre por aquí? Y se salga por aquí. Termina el servicio, bueno, ya habló el pastor, ya, no ven qué hacer. Tápate. Que entre por aquí y se quede aquí. Eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué quiere Jesús que la iglesia de Pérgamo haga? ¿Qué quiere que nosotros hagamos en pocas palabras? Porque nos hablan también a nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis, el verso 16. Por tanto, ¿qué dice? Oh, mira la fórmula que te da. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Te lo está diciendo aquí. Arrepiéntete. 5 de las 7 iglesias que ha dado este mensaje son mandados a arrepentirse. Arrepiéntete, arrepiéntete. Todo el tiempo a las 5 iglesias de las 7 que vamos a estudiar les dice arrepiéntete. Es una palabra que aplica a la vida de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Estás viviendo mal? ¿Tienes en tu vida algo que no está relacionado con la palabra? ¿No tienes una relación con el Señor? Porque estás andando mal, estás pensando mal, estás adulterando, estás haciendo cosas que no vienen al caso. Arrepiéntete. Y me encanta cuando dice, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Todo el tiempo está ahí el Señor para perdonarte. Todo el tiempo está para perdonar, pero no nos acercamos. ¿Cuándo ha sido la última vez que viniste a los pies del Señor y le dijiste, Señor, te he fallado, perdóname? No me respondas, responde donde estás ahí. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has puesto a cuentas con el Señor? Porque tenemos que esperar al final. Todos los días, ve a los pies del Señor. El perdón en nuestras bocas tiene que ser como el pan de cada día. Eso es lo que tenemos que entender. Arrepiéntete. Y no se quedó ahí nomás. Mira lo que le dice después. Vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hay que entender este lenguaje simbólico que está poniendo aquí. No se trata de que Dios mismo vendrá a la tierra y peleará con una espada literal que saldrá de su boca y así como la mayoría me decía, pastor, ¿en serio va a salir de su boca una espada? No tenemos que entenderlo tan literal. Claro que no va a pasar esto, pero sabemos que la espada de Dios es para nosotros, ¿qué? Su palabra. Esa es la espada, es su palabra, las sagradas escrituras. Mira lo que dice en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación, ¿y qué dice?
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la espada. Esa es la espada que nosotros tenemos que entender. La palabra de Dios. Esta es, pocas palabras. Esta es la espada. Esta es la espada a la cual se está refiriendo aquí. La espada. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Y eso es lo que nosotros no entendemos. La espada es esta, la palabra del Señor. Tenemos que aprender a utilizar esa su palabra. ¿Cómo quieres tener un crecimiento espiritual si ni siquiera abres la palabra de Dios? Ni siquiera la usas. Ni siquiera la tomas en cuenta. El hecho que la espada sale de la boca significa que es pronunciada mediante palabras. ¿Se acuerdan cómo Jesús, cuando fue tentado por el diablo, qué usaba? ¿Qué le dijo? Vete, Satanás, estoy aquí, no me vas a hacer nada. ¿Qué le dijo? Escrito está. Váyanse a Mateo. Váyanse a Mateo y les voy a mostrar lo que dice. Oídos, váyanse a Mateo. Y tenemos que leer porque la palabra es lo único que nos va a enseñar. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Miren lo que dice. Mateo capítulo 4 y se van a ir al versículo 4 primero. Mira lo que dice. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, ¿de dónde? De Dios. Vete al verso 7 ahora. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vete al último, verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Te das cuenta? Que nosotros para poder tener una batalla y ponerle frente al Señor no son tus palabras. No es lo muy grande o lo muy musculoso que fueras. Es la palabra. Todo es con palabra. Escrito está. Cuando tú aprendas a utilizar realmente la palabra, te apoderes de la palabra, ¿sabes qué va a venir? Vas a poder entender, a valorar la promesa que te da y detrás de esta promesa una recompensa. Mira lo que dice el verso 17, sigamos leyendo. Apocalipsis, verso 17. Quiero que levanten así sus manos, a ver, toditos. Toditos, así las dos, tienen dos, ¿verdad? Ahora quiero que se toquen aquí. ¿Qué tienen? Oídos. Oh, dos orejitas, ¿no? Entonces, como tenemos dos orejitas, esto también es para nosotros. Mira lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Analicé esto realmente profundamente, y no sé si tú lo has hecho alguna vez. En cada época de ese entonces, de la cristiandad en el antiguo, siempre hubo sinceros hijos de Dios. Siempre hubo hombres de Dios notables que realmente prestaron atención al mensaje del Espíritu Santo y no hicieron oídos sordos. A partir de ahora, yo no sé tu vida, yo no sé cómo andas. Aprende a retener la palabra del Señor. Guárdatelo. Que no entre, como decía mi abuelita, que no entre en un saco roto. Donde, ay, qué lindo, así, no, ay, qué lindo, la palabra estaba buena, pero si está roto no vas a llevar nada. Retén, como en ese entonces lo hacían. Y dice por eso bien claro aquí, los vencedores de esta etapa recibirán finalmente de parte de Dios, ¿qué? El maná, dice, escondido. ¿Y para qué van a recibir? Para comer.
¿A qué se refiere el maná escondido? Recordemos que Dios hizo llover del cielo pan. ¿Se acuerdan ustedes? Vayan a Éxodo en sus Biblias. Éxodo capítulo 16, verso 4. Éxodo 16, versículo 4. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover, ¿qué dice? Wow, ahí lo dice, ¿verdad? Pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Wow. ¿Has salido esta mañana a recoger tu ración para el día? ¿Has abierto tu Biblia, ese alimento espiritual que necesitamos? Te está diciendo aquí que es tan importante que todos los días, como dice ahí, cada día, abras tu Biblia, leas, recibas esa porción que te tiene el Señor para darte. No te vas a poder alimentar, no vas a poder crecer si no abres tu Biblia. Este es el maná que se está refiriendo aquí, al maná que nos va a dar ese pan, ese pan celestial llamado maná, está íntimamente relacionado con la obediencia a la ley de Dios, que te dice, ven y lee la palabra, búscame, escudriñame. Aparte del maná, los vencedores, dice, recibirán del Señor una piedrecita blanca. Y esto me encantó esto, no sé si tú le has prestado atención. Una piedrecita blanca dice, y en la piedrecita escrito un nombre. Y un nombre nuevo lo dice, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. He dicho, ¿cómo me va a dar un nombre? ¿Qué nombre? Porque ¿a qué se refiere? Y empezaba a analizar y empecé a estudiar mucho. Había en ese entonces una antigua costumbre judicial en la cual una piedrecita blanca significaba salvación en ese entonces. Entonces el jurado se colocaba y agarraba una piedrecita blanca en una urna para permitir o redimir al prisionero. Ponían una blanca y una piedra negra para condenarlo, una de dos. Agarraban, si era blanca era para redimirlo y la negra para condenarlo. Pero también se acostumbraba en ese entonces el nombre de estas personas iban a ser cambiados o iban a ser dados sus nombres, en ese entonces les daban, de acuerdo al carácter de la persona, si realmente ellos tenían cambios en su temperamento, en su actitud, les ponían nombres de acuerdo a lo que eran. Y esto lo llevaba por eso. ¿Y a dónde viene esto? Y esto vinieron de las culturas orientales que relacionaban el nombre con el carácter y la personalidad y del crecimiento y del acontecimiento que tenían. No sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo cuando era pequeño, nos ponían el nombre de acuerdo a un calendario que se llamaba el calendario mundial. Y buscaban en la fecha que nacías, y te ponían ese nombre. No sé de ustedes, pero yo les digo lo que yo me acuerdo. Buscaban, no había tanta lucha en los padres para poner nombre a sus hijos. Abrían el calendario mundial y decían, a ver, ¿en qué fecha ha nacido? 3 de febrero, ya te vas a llamar Juan, porque aquí decía San Juan y eres del Juan. Todos éramos Juanes. Entonces lo mismo venía en ese entonces. Agarraban y decían, tú te vas a llamar tal cosa, porque tu carácter es así. Y de esta manera eran modificadas para cambiarlas en ese entonces. Y ahí entendía por qué los cambiaba y de cómo los cambiaba. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? Era Abraham y luego lo cambió ¿a qué? Abraham. Wow, yo dije, es cierto. Luego veía otro pasaje a Simón, que lo cambió a Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Piedrecita. O sea, algo pasó ahí, seguía analizando, ¿no? Luego vi otro personaje, Jacob. Este era un tremendo. Y Jacob, ¿saben qué significa? Tramposo. Y seguía viendo. ¿Quién se convirtió posteriormente en quién? Jacob se convirtió en Israel. ¡Wow! Y veía y decía, ¿qué significa Israel? Israel significa vencedor. ¡Wow! Dije. Y iba entendiendo. Y por último tomé el ejemplo de Saulo. ¿Quién era Saulo? El que perseguía a la iglesia cristiana. Era un terrible. Temido por todo el mundo, Saulo.
y se convirtió en Pablo. Y ahí seguía viendo varios. Entonces estoy viendo que evidentemente lo que ha pasado en ese entonces, vamos a recibir nosotros un nuevo nombre si seguimos siendo fieles al Señor hasta el final. Por eso dice, recibirás una piedrecita blanca. Wow, yo me ponía a pensar y dije, sí. ¿Y qué me llegaré a llamar? Solamente lo vamos a saber nosotros cuando recibamos nuestra piedrecita. ¿Qué nombre te gustaría tener? ¿Quieres un nombre nuevo? Otros me decían, no, pastor, estoy bien, yo me llamo Juan y quiero quedarme como Juan. Pero no, pues aquí dice que vas a recibir un nombre nuevo. O sea, no hay opción. No hay opción. Recibirás un nombre nuevo. ¿Cuántos de aquí quisieran recibir un nombre nuevo? Yo sí quisiera recibir un nombre nuevo porque lo dice aquí. ¿Quieres un nuevo carácter y conocer a Dios? ¿Cuántos quieren que el Señor cambie nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra forma de pensar? Yo quiero que haga eso. Todos los días de mi vida le digo, Señor, obra en mí, cambia mi carácter, cambia mi forma de pensar, porque a veces me equivoco, a veces no es lo correcto, pienso mal, y Señor, reprendo ese momento. Y no me van a decir aquí, no, pastor, no, yo nunca he pensado mal. El solo hecho de que me digas eso, ya estás pecando porque estás mintiendo. Así que yo quisiera tener un hombre nuevo, quisiera un nuevo carácter y realmente conocer a Dios. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer para eso? Aquí está, pues. Vence. Tenemos que vencer. Esta carrera que estamos corriendo, tenemos que ganarla. Con esfuerzo. Esa es la única condición para poder recibirlo. Vencer. El que venciere, dice por eso acá. El que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré la piedrecita blanca. Pero tienes que vencer. No te des por vencido. Te caes, está bien, levántate, sacúdete y continúa. No te quedes en tu dolor, no te quedes en tu sufrimiento. Avanza. ¿Pero qué debemos vencer? ¿Qué es lo que debemos vencer? Todas las cosas que están en su palabra, todas aquellas que revelan que son malas, que son erradas, que son pecaminosas, todas esas cosas que la Biblia te dice que no hagas, eso es lo que tienes que vencer. Tu carácter, tus pensamientos, tus actitudes, tu forma de hablar, eso tenemos que cambiar. Ay, no, pastor, yo he nacido así, así me voy a morir. El que me quiera así como soy. No, pues ahí está la palabra. No podemos pensar de esa manera. Tiene que haber un cambio. Renovaos, dice la palabra, ¿qué? Vuestro entendimiento. Aquí empieza. Dios nos ayudará a vencerlas, no estás solo. Pastor, es que no puedo, es bien difícil. Claro, pues en tus fuerzas no vas a poder nunca. En nuestras fuerzas nada vamos a poder hacer. Pero si clamamos a Él que nos ayude y tú dejas de meter tu mano en el plan del Señor, vas a ver que te va a ayudar. Él es el que nos ayuda, Él nos ayuda a vencerlas mediante su poder omnipotente. Si nosotros nos aferramos por fe a Él, lo vamos a lograr. A sus maravillosas promesas, apropiate de sus promesas. No han sido escritas en vano, no ha sido para que entren como un libro más de tu biblioteca. Y guárdalo. Vívelo, apropiate todos los días. Señor, aquí dice tu palabra que nada me faltará. Yo confío de que nada me va a faltar. Señor, aquí dice tu palabra que primero busque de ti y todo me será añadido. Señor, creo en tu palabra. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Señor, nada me faltará. Pero confía en su palabra. No han sido escritas simplemente porque esté ahí, porque diga, ay, sí, es la Biblia. Amados, es la palabra aguda de dos filos, la cual penetra lo más profundo de nuestro ser y es la única que te puede transformar, cambiar, regenerar de todo lo malo a todo lo bueno. Abre tu Biblia, búscalo. Todos los días, sé que tal vez todo este tiempo no lo habrás hecho. No importa, ya pasó. El pasado no podemos cambiar.
pero sí puedes cambiar tu presente para tener un buen futuro. Hazlo, empieza hoy. Eso es lo que dice el Señor. Por eso, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Búscalo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, dice la palabra, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Solo es creerle. Yo no sé cómo esté tu relación con el Señor. Conclusión, para entender su palabra, tenemos que acercarnos a Él, buscar de Él. Yo no sé cómo ande tu relación con el Señor. Yo no sé si conoces o no del Señor. No lo sé. Tanto los que estamos aquí como los que nos ven por las redes sociales. No lo sé. Pero sí estoy seguro de que Dios hoy habló a tu vida. Estoy seguro. ¿Y sabes por qué estoy seguro? Te lo voy a decir. Porque la palabra dice que nunca regresa vacía. Algo ha hecho en tu vida hoy. ¿Quieres reconciliarte con Él? Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y dile, Señor, en tus palabras, perdóname, Señor. Cámbiame, renuévame. Y si por allá por las redes sociales nos ven y no conocen del Señor o nunca han venido a los pies de Él, hoy es el momento. Solamente dice que tienes que arrepentirte, reconocer que eres un pecador. Todos tus pecados serán perdonados. Reconocer de que Él murió en una cruz y resucitó. Solo es eso. No sabes cómo hacerlo. Te invito allá donde estás y aquí también en tus palabras, repite esta oración. Señor Jesús, me doy cuenta de que soy un pecador. Un pecador que necesita salvación. Nunca podría salvarme a mí mismo. No lo podría hacer ni con buenas obras o con un conocimiento especial. Solo tú puedes salvarme, Señor. Así que ahora mismo pongo mi fe en ti, Señor. Creo que eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y que también se levantó de entre los muertos para darme vida eterna. Perdóname por mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón y ayúdame a vivir para ti. Amén y amén. Si has hecho esta oración, Cristo vive en tu vida. Pero que no solamente viva, sino que crezca dentro de ti. Que te haga ser una mejor persona, un mejor ser humano, un mejor padre, un mejor hijo. Que empiece a haber un cambio en tu vida. No para demostrar a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu nieto, sino para demostrarle a él de que eres su hijo. Empieza a andar con fe. Esa fe que realmente le agrada al Señor. Sé que el Señor habló tu vida. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Dios Padre bendito, Señor, te doy las gracias por tu palabra. Así como hablaste, Señor, en ese entonces a tu iglesia en Pérgamo, Señor, y nos hablas hoy a nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, a no permitir muchas cosas en nuestra vida. Ayúdanos a cambiar, Señor, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Ayúdanos a ser más como tú. Te entrego, Señor, a esta congregación en tus manos, para que tú obres conforme a tu voluntad. Y para todas las personas que nos siguen por las redes sociales, haz tu obra también, Señor, en ellos. Porque tú eres omnipresente, estás aquí como estás allá, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Y gracias, Señor, porque moras dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día a ser más como tú. Te damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén
y amén. Que Dios me los bendiga. Así como tuviste la decisión de venir el día de hoy, escuchar el día de hoy ahí donde tú estás, aprende a seguirlo al Señor todos los días. No pongas trabas ni pretextos en tu vida. Sé que lo puedes hacer. Pónganse de pie. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece. Toda la gloria, toda la honra es solo a Él. Que Dios los bendiga grandemente.